de la consulta popular y en contra de una reelección indefinida, decidió volverse a reunir, la primera reunión del 2016, ahora con un propósito, proteger la salud de la economía de la familia ecuatoriana. El objetivo es trabajar ahí un proyecto económico que le permita al Ecuador salir de la crisis y proteger el empleo y además crear nuevo empleo para aquellos padres y madres de familia que no lo tienen o que lo han perdido o que tienen temor de perderlo como producto de la crisis económica que actualmente vive el Ecuador. Precisamente ayer se presentó ya el proyecto de reformas laborales analizado o planteado por el gobierno, se lo hizo ante la Asamblea Nacional, se rompió la vacancia legislativa, los asambleístas empezarán a trabajar nuevamente el día de mañana en esta propuesta. ¿Cómo la analiza en términos generales reducir la jornada de trabajo a 6 horas o trabajar 10 horas durante menos días a la semana? Digamos de alguna manera que más vale tarde que nunca, según el dicho popular. Pero este gobierno que ha gobernado el Ecuador los últimos 9 años, recién en el último año se preocupa del problema más serio que tiene la sociedad ecuatoriana. La falta de trabajo fijo, la falta de un empleo. Porque 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa del Ecuador en zona urbana y en zona rural están en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Por lo tanto, sus condiciones de vida son precarias y no les alcanza ni siquiera para adquirir la canasta básica familiar. Yo creo que más que crear un seguro de desempleo, lo importante hoy es crear un empleo seguro para todas esas familias ecuatorianas que lo necesitan hoy. Esta propuesta de reducir la jornada de trabajo, usted plantea que es positiva, ¿tendrá un efecto multiplicador en la economía? Más que referirme a ese mecanismo puntual, yo creo en la necesidad de crear nuevos empleos, no que un empleo lo puedan desempeñar 2 personas al mismo tiempo, reduciendo la jornada laboral. Lo que se necesita es crear empleo, que haya nuevas fábricas en el Ecuador, nuevos hoteles, nuevos laboratorios, nuevos canales de televisión, nuevos bancos, nuevos sembríos agrícolas y ganaderos. ¿Para qué? Para crear empleo. Esa es la manera de proteger a la familia ecuatoriana, proteger su economía. Se está hablando en este momento de cómo proteger el empleo de los que ya tienen empleo, pero no se está hablando de cómo generar nuevo empleo. Ahora, en medio de esta crisis que estamos viviendo, que no va a pasar rápido, en medio de esta iliquidez que existe, que tampoco se va a recuperar rápido, ¿cómo plantea usted generar ese nuevo empleo? ¿Qué ideas le podría plantear al gobierno ahorita que están abiertos a poder hacer cosas? Le he dicho a todos los ecuatorianos en las últimas semanas, tenemos que mantener la esperanza, porque el Ecuador tiene salida aún sin petróleo. ¿Cómo? Impulsando sectores como el agropecuario, el sector turístico, el sector maderero, atrayendo inversión extranjera, insertando la economía del Ecuador, al Ecuador en el mundo con una economía moderna, que sin prejuicios ideológicos, sin complejos personales, podamos negociar acuerdos de comercio. Necesitamos esos acuerdos de comercio para ubicarnos en los mismos niveles de Colombia, de Perú, en cuanto a la recepción de inversión extranjera se refiere. Por lo tanto, las fórmulas son de alguna manera conocidas. No obstante, mañana estamos llevando a cabo la iniciativa por el empleo en la ciudad de Guayaquil. Van a venir expertos internacionales, expertos nacionales, tanto en el campo de la economía como en el emprendimiento, para hacer propuestas innovadoras que han tenido éxito en el exterior y que hoy son fundamentales en el Ecuador. Pero hay un factor que es vital y ese factor se llama confianza. Y para crear confianza en el Ecuador necesitamos un cambio político, porque sin duda alguna, después de ver los últimos 9 años, ya vemos que el presidente de la República no es capaz de adaptar su visión a la necesidad de la sociedad ecuatoriana, necesidad fundamental para el padre, para la madre de familia, para los jóvenes, para los adultos, de crear empleo, trabajo fijo, trabajo de calidad. Pensar solamente en las personas que tienen empleo ahorita, proponer una rebaja de la jornada laboral, se está atacando el problema por el lado más débil, porque sí se plantean los trabajadores que cómo pueden ahorita en medio de esta crisis ganar menos. Y yo me pregunto también cómo un trabajador que gana menos y trabaja menos dinamiza la economía.
Trabajar por aquellos que tienen trabajo fijo y proteger sus condiciones y asegurar el empleo es una buena decisión. Yo no estoy en contra de eso, pero no es toda la decisión que debemos de tomar. Hay que trabajar para la creación de empleo, es decir, un trabajo fijo para quien no lo tiene. Eso es lo fundamental, esa es la clave. Por eso estamos llevando a cabo iniciativas como la de mañana, por eso el colectivo Compromiso Ecuador se reactiva, se reúne para decir, necesitamos pensar en la agenda de la familia ecuatoriana, que es la agenda del padre que no tiene empleo, la madre que no tiene empleo, el padre y la madre que no pueden emprender un negocio para poder proteger el futuro de sus hijos, las madres solteras, aquellas que tienen 1 o 2 hijos y que de alguna manera han renunciado a sus sueños por los sueños de los hijos, pero no los pueden llevar a cabo, no pueden proteger el futuro de los hijos porque no hay oportunidades en el Ecuador. Tenemos que pensar en una ley del primer emprendimiento, una ley que de alguna manera replique en ese Ecuador mayoritario las instituciones del Estado que no llegan para que aquellos jóvenes puedan decir, tengo una buena idea para emprender un nuevo negocio, generar empleo para él, para sus amigos, para el barrio, para sus vecinos. En eso tenemos que trabajar, Janet. Crear empleo. 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo fijo. Y ese es el problema más serio de la sociedad ecuatoriana. Ahora, siempre se ha dicho, ¿no?, que para poder generar empleo nosotros somos un país con muchísima potencia en el tema turístico, por ejemplo, o en materia agrícola. Pero, Guillermo, cada vez que inician las campañas electorales, ¡pum!, estos temas como es que resurgen, ¿no?, como si nunca se hubiera hablado de ellos y hacen unas propuestas maravillosas, nunca las llevan a cabo. Mire, Janet, en una economía moderna necesitamos más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. ¿Qué implica eso? Llegar a acuerdos de comercio. Le voy a poner un ejemplo. Perú, antes de todos los acuerdos de comercio que ha suscrito, Perú no había encontrado oportunidades como para convertirse en el líder mundial de la producción de espárragos. Tras ese liderazgo mundial, hay una familia agrícola que está produciendo espárragos y que le cambió su vida de un futuro sin esperanza a un futuro con esperanza. En el caso del Perú, grandes empresas internacionales establecen sus fábricas. ¿Para qué? No solo para vender sus productos al Perú, sino para, aprovechando los acuerdos de comercio que tiene suscrito Perú con Estados Unidos, con Europa, con el Asia, poder desde el Perú exportar esos productos. Es decir, tenemos que convertir al Ecuador en un hub de las inversiones internacionales, que aterrice dinero en el Ecuador, que se establezcan fábricas, que generen empleo para los ecuatorianos y desde aquí, aprovechando acuerdos de comercio, exportar hacia el mundo. Eso hoy, en el mundo moderno, es fundamental, Janet. Por otro lado, no hay un secreto mágico. Para crear empleo se necesita inversión. Y para generar inversión se necesita confianza y una política económica que genere estabilidad en el campo tributario, en el campo jurídico, en el campo laboral, para que el Ecuador se convierta en un atractivo para la inversión extranjera y para que esos recursos de la inversión extranjera sustituyan a aquellos que se han perdido por la caída del precio del petróleo. Ahora, también siempre se habla de estas grandes inversiones que podrían venir al Ecuador y que, por ejemplo, en el campo turístico no las vemos llegar. Quienes les gusta, por ejemplo, viajar por el país, pueden confirmar que si quisieran viajar al oriente ecuatoriano, no hay cómo, porque hay unos hermosos hoteles, 5 o 6, que están llenos de aquí, quizá hasta el final del año. Ya no hay cómo hacer una reserva porque ya está todo ocupado. En las playas ecuatorianas, que son espectaculares, solamente en la playa de Salinas vemos un hotel de mediano a grande, que es el Barceló, pero no vemos grandes hoteles como en Cartagena. Usted quiere ver más hoteles, Janet. Tenemos que hacer lo que hizo Colombia para desarrollar el Caribe colombiano. Una ley de zona franca de turismo. 30 años de exención de pago de impuestos a las nuevas inversiones hoteleras, en resort, en grandes hoteles, en hoteles boutique, y que no me vengan a decir que esa ley lo que hace es perjudicar al fisco. No, si uno tiene claro el objetivo,
que es crear empleo. Y esa es la prioridad, que le llegue dinero al bolsillo de la familia ecuatoriana y no al gobierno. Entonces resulta absolutamente lógico un proyecto de ley como Zona Franca de Turismo para estimular las nuevas inversiones turísticas en el Ecuador. Cuando usted toma la carretera de Santa Elena hacia el norte para llegar a la provincia de Manabí, ¿usted qué ve a la derecha? Tierra inhóspita, que no se utiliza ni para agricultura. Que ve a la izquierda un lindo océano Pacífico, unas playas maravillosas que no la tienen otras regiones del mundo como Europa. Pero claro, tenemos que promover el turismo en esa zona para que aquellos ecuatorianos que viven en la península, en la provincia de Santa Elena, no solo tengan la oportunidad de la pesca o la artesanía, sino que también tengan un trabajo fijo en el sector turístico. Por lo tanto, con creatividad, con esfuerzo, sin prejuicios ideológicos, sin complejos personales, tenemos que dar un salto al futuro para que el Ecuador llegue a ser una economía que genere empleo y oportunidad para las familias ecuatorianas. Ahora, ese futuro y ese empleo también se puede hacer sin petróleo, sin minería, sin dañar la naturaleza. Por supuesto que sí. Por eso yo visualizo ese Ecuador sin petróleo. Y sin petróleo porque el precio del petróleo ha caído y porque un mal administrador hizo que el costo de producción de un barril de petróleo se triplicara. Y para este año nos anuncian que el sector petrolero no va a aportar ni con $1 a la economía ecuatoriana. Y al ritmo que van los precios internacionales, muy probablemente va a tener un gran déficit que la economía ecuatoriana va a tener que subsidiar al sector petrolero. Tenemos dos alternativas. La una, nos quedamos sentados esperando que suba el precio del petróleo. Eso no tiene sentido, porque mientras esperamos hay un padre que no tiene empleo y que no puede sostener de manera soberana a sus hijos, a su familia. Y la otra alternativa, imaginar, crear un Ecuador sin petróleo, como lo era en la década de los 60 del siglo pasado, donde el sector agropecuario representaba el 20% del Producto Interno Bruto y hoy no llega a representar más del 7% del Producto Interno Bruto. Tenemos que volver los ojos al campo, a la agricultura, a la ganadería. Tenemos que llegar a acuerdos de comercio para que esa agricultura ecuatoriana exporte productos al exterior. Por lo tanto, el Ecuador tiene salida aún sin petróleo, Janet. Y ese es el esfuerzo al que tenemos que dedicarnos ahora. Yo decía ayer en la presentación de Compromiso Ecuador, tenemos que cambiar el modelo económico para que los billetes que están en la billetera de los ecuatorianos hoy dejen de oler a petróleo y empiecen a oler al sudor, al esfuerzo, al trabajo duro y creativo de cada uno de los 16 millones de ecuatorianos, Janet. Y ojalá también huela a éxito. Por supuesto todos que sí. Necesitamos un baño de éxito, ¿no? Pero ya por estamos cansados supuesto, cuando usted trabaja duro, cuando se esfuerza, cuando suda mucho, logra el éxito. Hay una broma, usted me está haciendo acuerdo de una broma que me decía un amigo, Guillermo, pero veo que cada día tú tienes éxito y cada vez más éxito. Y yo le contestaba, sí, claro, es que cada vez que trabajo más y mucho más, claro, uno se acerca al éxito. No hay un secreto respecto a cómo lograr el éxito. Eso es el trabajo creativo, Janet, trabajo diario. Así es. Ahora, para cerrar este tema del trabajo, yo quisiera saber si las medidas planteadas por el gobierno le parecen suficientes. No son suficientes. ¿Qué más se necesita para poder enfrentar este año de crisis y generar más empleo? Se necesita crear empleo. Yo no voy a criticar esta propuesta de ley. Además, debo de conocer el detalle para emitir una opinión mucho más certera. Pero sin duda alguna, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que dedicarnos es a crear empleo. Yo sé cómo hacerlo, Janet. Lo he hecho por 45 años en el sector privado, creando empleo, dando seguridad para quienes han trabajado conmigo. Pero claro, la única manera es con un cambio de visión. Pero ya vemos que el presidente saliente no tiene la sensibilidad para ajustar su visión más allá de sus vanidades en función del interés de las familias ecuatorianas. Y ese cambio de visión es darle un espacio al sector privado, promover la inversión local, la inversión internacional, insertarse al mundo, promover el sector agropecuario, promover el sector turístico. Yo imagino, Janet,
un Ecuador maderero, un Ecuador donde en lugar de pozos petroleros tengamos bosques que produzcan maderas preciosas y que, claro, bajo un sistema sustentable, respetando el medio ambiente y la naturaleza, aprovechemos esa capacidad del país para generar aquellas divisas que hemos perdido por una mala administración de la industria petrolera. Quisiera pasar a otro tema. Usted ayer presentó nuevamente, hizo el relanzamiento de su movimiento. Se vieron algunas figuras, muchas han venido de partidos de izquierda, muchos salen del partido de gobierno, son ex militantes de Alianza País. Vemos algunas nuevas figuras que pronto tal vez se las podrá conocer, y estamos ya a las puertas de el proceso electoral. Digo a las puertas porque ya empezarán las organizaciones a organizarse, valga la redundancia. Ya hay una fecha, 19 de febrero, para la primera vuelta electoral, y empieza la preocupación de cómo lograr que esas elecciones sean absolutamente limpias. ¿Qué plantea usted? Bueno, en primer lugar, permítame hacer una corrección. Compromiso Ecuador no es mi movimiento. Compromiso Ecuador es una plataforma de trabajo político y cívico que le pertenece a todos los integrantes, que llegaron a ser más de 100, y que fue un ejercicio de unidad donde levantamos la bandera de lucha en contra de la reelección de indefinida y a favor de una consulta popular. Y logramos un éxito acompañando a los ciudadanos, porque en alguna medida por esta acción de Compromiso Ecuador, el presidente saliente tuvo que enviar una disposición transitoria para eximirse de participar en las elecciones del 2017. Por lo tanto, ahí estamos trabajando todos en equipo. La opinión de todos es importante. ¿Qué hacer para que las elecciones sean transparentes? Uno, montar un esquema de control electoral que permita tener a una persona de la oposición en cada recinto electoral. Sistemas de transmisión de datos y un centro de cómputos para que funcione en paralelo al CNE. Y por último, necesitamos apoyo internacional. Presidentes o expresidentes de América Latina, la OEA, la Unión Europea, para que el día de las elecciones estén presentes aquí y sean testigos de un proceso y así evitar un fraude electoral. Ya aprendimos, Janet, y nos estamos preparando para un sistema de control electoral poderoso que evite el fraude, que evite que los muertos voten, porque sin duda alguna son muy vivos aquellos que quieren que los muertos voten. Vamos a estar con los dos ojos abiertos y con todo el apoyo de esa gran mayoría de ecuatorianos que quiere un cambio en el Ecuador. ¿Usted va a financiar todo ese sistema de control electoral? No, eso en primer lugar no tiene por qué ser caro con la tecnología actual. Y en segundo lugar lo tendremos. Yo plantearé la unidad de partidos políticos, algunos ya están trabajando en ese campo, al menos para el sistema de control electoral, porque eso nos conviene a todos, inclusive al propio partido de gobierno, que las elecciones sean transparentes, absolutamente transparentes. Perfecto, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Enseguida vamos a hablar precisamente de otra propuesta de control electoral, y yo creo que ahí también podría haber una unidad mucho más fuerte. Ya hay una iniciativa de algunos partidos políticos y ahora vamos a hablar sobre eso. Gracias, Guillermo, muy buenos días, y nos vamos a comerciales, ya volvemos.